Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Una espira cuadrada penetra en un campo uniforme de 2 teslas. Como veis, lo tenemos pintado aquí, hacia el interior, y nos dicen que es perpendicular al plano de la espira. Mientras entra, la superficie de la espira afectada por el campo magnético va a ir aumentando con esta expresión, es decir, la superficie va a depender del tiempo. A medida que vaya pasando el tiempo, mayor es la cantidad de superficie expuesta al campo magnético. Nos piden realizar un esquema que muestre el sentido de la corriente inducida en la espira y los campos magnéticos implicados. Bien, lo que nosotros tenemos que tener muy claro es que, según establece la ley de Faraday-Lenz, cuando un circuito es atravesado por un flujo de campo magnético variable, se va a inducir en esta espira una corriente eléctrica que se oponga a esa variación de flujo. Obviamente el flujo va a ser igual al producto escalar del vector campo por la superficie. En este caso, tal como están interpretados, el ángulo que forman el vector superficie y el vector campo magnético es de 0 grados. Así, cuando nosotros vayamos a calcular la fuerza electromotriz, lo que tendremos que establecer es cuánto ha cambiado el flujo con el tiempo. Y debemos de recordar que el signo negativo lo que nos indica es que la corriente se va a oponer a esta variación del flujo. En nuestro caso, el campo magnético es constante de 2 teslas, pero sí cambia la superficie expuesta. Fijaros aquí en el esquema. A medida que va penetrando, mayor es el número de líneas de campo que irán atravesando. Fijaros que cuando nosotros hacemos la representación, el campo iría hacia el interior, mientras que al entrar el campo, como va aumentando la superficie, es decir, va a ir aumentando la cantidad de flujo magnético. Por tanto, lo que va a hacer la espira es generar una corriente en sentido contrario, fijaros, sentido antihorario, para originar un campo magnético inducido en sentido contrario para oponerse al aumento de flujo. De esta forma, el flujo total nosotros lo podemos establecer como el producto del módulo del campo por lo que sería la superficie y, como hemos visto, por el ángulo que forma. Así tenemos una expresión del flujo que varía con el tiempo, va a ir aumentando. Con lo cual, la variación de la fuerza electromotriz sería igual a la derivada del flujo respecto al tiempo. Como es una función polinómica de grado 1, obviamente simplemente me quedará el valor de la constante con signo negativo, menos 0,5 voltios.